Se define una señal de reloj como una señal digital binaria que oscila entre valor alto y bajo de manera periódica con forma cuadrada y ciclo de trabajo del 50%, que es decir, el duty cycle. Como norma general, la señal de reloj se utiliza para sincronizar el procesamiento de datos de varios dispositivos que deban trabajar juntos o para controlar el contador de programa de un procesador. En una señal de reloj buscamos la sincronización cuando se producen flancos de subida, es decir, el rising, y de bajada, el falling, o ambos, es decir, cuando se produce un cambio de nivel. El circuito integrado 555 es un temporizador eléctrico y este tiene internamente una combinación de circuitos digitales y analógicos. Se utiliza comúnmente para proporcionar retardos de tiempo como oscilador a una determinada frecuencia y como un circuito integrado flip-flop. Existen dos modos de configuración del 555, el modo monestable y el astable. En el astable, el voltaje de salida pasa de un estado alto a uno bajo y repite el ciclo. El tiempo durante el cual la salida es alta o baja se determina por medio del circuito de resistencia y el capacitor que se conectan externamente al temporizador. Cuando el temporizador funciona como modo monostable, el voltaje de salida es bajo hasta que el pulso de disparo negativo se aplica al temporizador. En este momento, el voltaje de salida pasa a un nivel alto. Al término del intervalo de temporización, el nivel de voltaje de salida vuelve a un nivel bajo. A continuación presentamos el circuito de este PBL, el cual está simulado en el programa Multisim. En este circuito tenemos un 555 chip, el cual nos va a permitir simular lo que viene siendo un pulso de reloj y actuará analizando cómo se encuentra la frecuencia en un osciloscopio. En este caso vamos a intentar lograr que la frecuencia en el osciloscopio nos marque 1, 10 y 100 Hz, dependiendo si cambiamos el valor de el capacitor C o la resistencia RB. El circuito está conectado con el 555 alimentado de una fuente de voltaje de 5 volts y de un VCC. Eh, Aquí están pues las conexiones correspondientes utilizando pues este tipo de conexión de on-page connector para no generar enredos con los cables. Y a continuación, si iniciamos la simulación con el osciloscopio, pues en este caso ya está el valor colocado en el capacitor C para que nos dé una frecuencia de 10 Hz. En este caso, pues el osciloscopio ya está acomodado para poder apreciar bien la onda. Y pues con el botón Measure ya está en el canal 1. Podemos ver la frecuencia, que en este caso es 9.72, que se acerca bastante a los 10 Hz. Y pues es básicamente el funcionamiento de este PBL. Bueno, pues durante este PBL trabajamos con la variación de resistencias y capacitores para conseguir cierta frecuencia dada. En este caso trabajamos con las frecuencias de 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz y 1 kHz. En el caso de cambiar la resistencia, siempre trabajamos con un capacitor de 100 nanofaradios y una primera resistencia de 1 kilo. Para conseguir 1 Hz de frecuencia, al cambiar la resistencia, el valor de nuestra segunda resistencia fue de 7218 kilo ohms, como se puede ver aquí. Y esto nos da un duty cycle de 50%. Para conseguir los 10 Hz de frecuencia, el valor que utilizamos fue de 721 kilo ohms con un 50.03 de duty cycle. Para conseguir los 100 Hz de frecuencia, utilizamos una resistencia de 71.65 kilo ohms con un duty cycle de 50.35% y al final para lograr la frecuencia que fuera de 1 kHz utilizamos un valor en la resistencia de 6.71 kilo ohms con un duty cycle de 53.47%.
Y en el caso contrario, al mover los capacitores, el capacitor, perdón, siempre utilizamos la primera resistencia con un valor de 1 kilo ohm y la segunda resistencia con 10 kilo ohms. Para conseguir un hertz de frecuencia, utilizamos utilizamos un capacitor con valor de 68.745 nanofaradios y esto nos dio un duty cycle de 52.38%. Para conseguir los 10 Hz utilizamos un capacitor de 6.871.7 nanofaradios y nos dio un duty cycle de 52.38. Para conseguir los 100 Hz en nuestro sistema, en nuestro circuito, utilizamos un capacitor de 687.14 nanofaradios y nos dio un duty cycle de 52.38. Y al final, en el último caso, para una frecuencia de 1 kHz, utilizamos un capacitor de 68.7 nanofaradios y nos dio un duty cycle de 52.38. Y como se puede ver, todos nuestros porcentajes del duty cycle estaban en el margen de error, que era de 5%. En nuestro caso lo utilizamos la página los screenshots son de la página que utilizamos para que nos hiciera los cálculos, pero tuvimos que trabajar con estas fórmulas. Esta es la fórmula para calcular la frecuencia y para calcular el duty cycle. En la fórmula de la frecuencia es 1.44 entre la suma de la primera resistencia más el doble de la segunda por el capacitor, y en el duty cycle es 100 por la suma de las resistencias entre la suma de la primera resistencia con el doble de la segunda resistencia. Y así es como sacamos nuestros valores para poder comprobar los resultados de las frecuencias.